Semaite hijo de beba vamos a saber me magmase inunguera. Hay potaba pime por amba. Toya poco y pendere coveres moreju tesai ha wi ko arape nyamba potoño ni fuera hina ni ello ayueta ni mongendareje. Ako kwehe kuri amwe arape nyamba po hina kuri ni ello ayu ni mongenda. Ha operamos guare kuri ni mongenda ni ello ayutehi. Ha ni ello ayueta. Uperire katu nyani pununya hesa ello petehi tehi wa umi ni ello ayutehi. Ya topa kuri onye mongenda ha potehi hendaisa. Upeva putepe ya ure kohina ni ello ayutehi teva. Upeva onye mboya oye mo kohendape oye pe moneiva oye botoveva. Upe ya ure koave ni ello ayu poranduva ni ello momorava ni ello ayu apoucapuva ni ello ayu potava ha umisa lleva ko arape katu llama pota ni ello ayu etani mogendareje. Mis saludos cordiales para cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren bien. Hoy estaremos trabajando el análisis de la oración compuesta. En la clase anterior habíamos realizado el desarrollo de la clasificación de oraciones, oraciones simples y oraciones compuestas. Hoy lo haremos con la oración compuesta. Como nuestra asignatura es sintaxis guaraní comparada, vamos a estar utilizando ambas lenguas para que podamos entendernos mejor, porque muchas veces el guaraní dificulta un poco porque no estamos acostumbrados en utilizar en la comunicación diaria. Peñe ello ayu etaningo oñemos endajinan boja pujendaisha. Pepe yaureko ni ello ayu eta ni ello ayujaba. En castellano, oración compuesta coordinada conjuntiva. Ni ello ayueta o yucreguaba. Oración compuesta yuta puesta. Ni ello ayueta poupeguaba, terapouiguaba. Oración compuesta subordinada. Esto vamos a trabajar hoy. Kuanga iponanya ni purun ya hesa ni yo ni yo estaba ni mojenda. Haupe vera ya pota petin ya jabo ni de cuera. Tenondreinte ya ureko ni yo ayujaba. Castellano bella es su vecina oración compuestas coordinadas. Ni yo ayujaba, yo ayujaiterupi. Y por allí cuando pe ni yo ayujaba, ha ejina oira momokoi, tranjeta ve ni ello ayu, oño muinu va ni ello ayujaru pibe. Y catu, oñimbo ya oye hina jeta hendaisa, ya hueco ape po ni hemos hendaye. Japete intiva, ni esa ni yo te jabo. De donde ya hueco ni yo ayujaba, yo ayujaiterupi. Castellano pe ya es pejina oración compuesta copulativa. Peba hueco banaka tuete, peña yo ayuja ha, tena ha e. Y en castellano se utiliza la conjunción copulativa y, ni son conjunciones copulativas. Yerutino se en ha o wata. Pepe ya hueco hina pe ñe ya yujaja. Oñe punu oñi ha upei iposu. Ha pe ñe ya yuja. Ani que yanderesarai hinati ni ello ayueta o el coana catuetemo coñe teva ni mosusumire. Upei mo coñame guañemos en dacatu yagureco ni ello ayuja a vivarupi. Ya es pejina castellano pe oración coordinadas disyuntiva. Pepe mocoñ trajeta veñi ello ayu do yucuputiva. O yupuru uno ha
tena. Son dos o más oraciones relacionadas entre sí mediante las conjunciones. En castellano tenemos la conjunción o, y cuando la palabra que sigue a la o comienza otra vez con o, entonces se utiliza u por eufonía. Ya supe y pupuna hanwa. Ya recuape ana owata tera oñani. Ana owata uro oñani. En castellano yo estaría utilizando Ana camina o corre. Ahora mí me llareco tera o uno. Ja castellano me llareco o u. Boja pujape guañemos en daca de yaguareco y en yo ayuja ombo jovaque barupi. Peba oikojina mocoin tera jetabe ni ello ayu o ñembo yo ayuva ni ello ayuja bojovaque barupi. Oye ipurujina oñemboyo ayuhamwa upeisano yepe, yepéramo, yepemo, mano, yepe, upeisaramo ha mae. En castellano, las oraciones adversativas son dos o más oraciones relacionadas en forma de oposición mediante las partículas o las conjunciones pero más, sino, sin embargo, no obstante. Ahora ni me llega a huesa hina ya huere copepe, peisano, yepe, yepe mano, yepe, con amas ahí ni prueba ñambo yo ayuhan ma. Ape ya huere co te se apuramos ahí, oñe no, o peisano yepe, do putu ui. Ya ahora como coin ni teba o ñomboyo vasqueva son dos ideas que se contraponen. Se acuesta, pero no descansa. Ya está castellano. Yepemu o karu na huatai. Aunque comió, no se satisfizo. O pero no se satisfizo. Peisa ye purujina con aba ni ello ayu ni ello ayu harupi guarani me habei castellano be. Ambueñimo henda urekova ni ello haba ha ehina ni ello ayu ha omboya ovarupi. En castellano oraciones coordinadas distributivas. Hamba isra mopea oiko. Oñemboikebo ni ello ayuharupi ni ello ayupeteiva. Cuando las oraciones se relacionan en forma alternada o de exclusión. Ko apeya huereko ekinini anga argenduta. Anga en este caso es exclusión. Dentro de esta oración distributiva puede ser simultánea o de exclusión. Petenon de gua ombo que supe. Moko injame guate sapuna katuhei de repuraheita ambue o girokuta. Pepe moko inveba o coñon dive ya supe hina en forma alternada. Upei yaureko ambueñemos enda haehina ni ello ayuja apoharupi. Ba isra mopea oiko oji puruvo ni ello ayuja hei hanwa ba oikova hahapekuerepe oikova tena haerupi. Son oraciones coordinadas consecutivas cuando expresa la relación de causa y efecto a través de conjunciones. Tesapuranya huerecojina dereipotai ayeve dereyuguay. La causa dereipotai y el efecto dereyuguay. Seresaga upa ayevereyu. La causa seresaga u, efecto eyu. Entonces, en una oración coordinada consecutiva tenemos dos oraciones. La segunda es el efecto de la primera, que es la causa.
Ñambo abo ko ñe yo ayuha peseramo oñemo henda hina po hendape. Yareko ñe yo ayuhaba ñe yo ayuhaite ñe yo ayuhaba aviva ñe yo ayuhaba ombohovakeva. Yareko ñe yo ayuha ombojaova ha ñe yo ayuha apoharupi. Ko ava hina ñe yo ayueta ñe yo ayuhaba. Oraciones compuestas coordinadas. Y después se vuelve a dividir en oraciones copulativas, oraciones disyuntivas, oraciones adversativas, oraciones distributivas y consecutivas. Mokoihame wa ñe yo ayueta ñe mohenda yaguereko oyuikereguava. Ya eso pe castellano pe oración compuesta yuxtapuesta. En esta clase de oración no se utiliza conjunción ni nexo, sino que se utilizan signos de puntuación para separar las oraciones. Lo yipurui peisaramo ape ni ello ayuha. Ya etaramo guaranime ya recoñeina ha eumi oikova oyoapykueri oñemopa uva kytakuéra rupi ha oĩháicha ojoja hikuái. Kóva ha'e ñe'ẽjojueta ojuikereguáva. Techapyrãramo jaguereko hína ñemoendaju. Osẽ, oho, oñani tapére. Kóvape jaguereko mbohapy ñe'ẽjoaju. Osẽ ha'e peteĩ, oho ha'e ambue ha oñani ambueteve. Aguapy añe'ẽ ahendu pohecha ko ka'arúpe. Ko'ápe katu jaguerekovoi irundy ñe'ẽjoaju. Aguapy añe'ẽ ahendu pohecha. Ko'ãva ha'e peicharamo ñe'ẽjoajueta ojuikereguáva. Oraciones compuestas yuxtapuesta. No utiliza nexo ni conjunción, sino que signos de puntuación para separar las oraciones. Mbohapyhapegua ñe'ẽjoajueta ñemohenda jaguereko hína ovyguáva. Péva oñemohendajey mbohapy hendáicha. Peteĩháme jaguereko ñe'ẽjoajueta povygua térãteróramo. Mokõihamegua katu jaguereko ñe'ẽjoajueta povygua terojávaramo. Ha mbohapyhapegua katu jaguereko ñe'ẽjoajueta povyguáva ñe'ẽtejávaramo. Pe ñe'ẽjoajueta povyguáva tero umi ñe'ẽjoajuetápe omba'apóva teróramo. Mokõihamegua katu terojávape katu umi ñe'ẽjoajueta oikóva tero moimbaháramo ha mbohapyhápe katu jaguereko ñe'ẽtéva moimbaha opaichaguáramo. Ya supe, en castellano estas oraciones se clasifican en tres oraciones subordinadas. Tenemos oraciones subordinada sustantiva, oración subordinada adjetiva y oración subordinada adverbial. La sustantiva cumple o desempeña la función que realiza un sustantivo dentro de la oración subordinada. Puede ser sujeto, puede ser complemento directo, complemento indirecto, puede ser también complemento subjetivo y demás cosas. En la oración compuesta subordinada adjetiva, la oración subordinada cumple la función de modificador del sustantivo. Y en la oración subordinada adverbial, el adverbio desempeña la función de modificador de un verbo. Y dentro de los modificadores de verbo tenemos ahí los complementos circunstanciales.
La característica de las oraciones subordinadas son dos oraciones en una, donde vamos a encontrar una oración principal y la otra subordinada. Ya eso pe guarani imagina ya guarda como coñi yo ayu peteime peteija e isasoa hambuecatu y powiwaba. Isasoa es la oración independiente o principal y powiwaba es la oración subordinada que vamos a analizar seguidamente. Kuangani pergunta nya ni yo PTI tem va umi ni enjo ajueta powiwaba tenonderan ya guare kohina tera teróramo. Umi ni enjo ajuetape omba apova teróramo. Oiko kwa teroni eno moimbahambo hasapyre varamo moimbahambo hasapyre varamo ko'ãva ojehu ojeporu jave ñe'ẽaty ha hague va vaekue ha vaerã. Las oraciones subordinadas sustantivas es aquella que desempeña en la oración compuesta la misma función que un sustantivo en la oración simple. Pueden hacer de sujeto, pueden hacer de complemento directo, complemento indirecto. Aguaranime oipuru hinape partícula ha, hague, va, vaekue, tera, vaerã. Hai hague se imagina kuriange TPM. Ko'ápe jaguereko peteĩme jaguereko mokõi ejuaju. Oĩ peteĩ oguerekóvape sãso ha ambuekatúpe povyguáva. Analizando en castellano, en una sola oración tenemos dos. Una es principal, que tiene independencia sintáctica, y la otra es la subordinada, que depende de la oración principal. Tesapyna jaguereko ko'ápe serayhúva ojapóne serembipota. Pe ñe'ẽjoaju isãsóva ha'ehína ojapóne serembipota. Ha mávapiko ojapóta serayhúva. Ko'ápe ojapohína omba'apohína teroñe'ẽramo ko ñe'ẽjoaju povyguáva. En este análisis que hacemos tenemos dos oraciones. La principal es ojapóne serembipota y la subordinada es serayhúva. ¿Quién va a realizar la tarea? ¿Quién me ama? Es decir, un sujeto. La función que desempeña es sujeto. Mokoihame guate sapyrame y reikuaaporã maymáva omanóva eraha. Peñe'ẽjoaju isãsóva, oración principal, reikuaaporã. Subordinada maymáva omanóva eraha. Mba'e reikuaaporã moimbaha mbohasapyrévaramo mba'apo ko'ápe hínape maymáva omanóva eraha. Entonces, la función que desempeña la oración subordinada maymáva omanóva eraha es una oración, un complemento directo. Mbohapyhápeguákatu he'i nde rembohasava'erã nde po oikotemévape. Oración principal nde rembohasava'erã nde po. Mávape, ¿a quién debes pasar la mano? A quien necesita. Moimbaha mbohasapyre'ỹva, complemento indirecto. Estas son las funciones que desempeña la oración subordinada sustantiva. Puede desempeñar la función de sujeto, complemento directo, complemento indirecto.
Mokoiha peguañi enjoajueta poguýva ha'ehína terojáva. Umi ñe'ẽjoajúpe oikóva térõ moimbaháramo. Ko'ãva oiko ojepuru jave ñe'ẽky, va, va'ekue, va'erã ha hague. Las oraciones subordinadas adjetivas es aquella oración que hace de complemento del sustantivo en la oración principal y se relaciona con él por medio de las partículas verbales adjetivantes. Guaraní me yareko va, vaekue, vaena, ha, hague. Entonces, las oraciones subordinadas adjetivas cumple la función de un modificador del sustantivo. Y siempre vamos a encontrar dos oraciones en una. La oración principal, ya supe guaranime, y sansoba, la subordinada, poguigaba, la que no tiene independencia sintáctica, es decir, la que depende de la oración principal. Tesapyran jaguereko kuñataĩ ojerokyva hendive ohejarei chupe. Ko'ápe jarekópe ñe'ẽjoajueta, o sea, ñe'ẽjoaju isãsóva ha'ehína kuñataĩ ohejarei chupe. Hápe ñe'ẽjoaju ipoguýva katu ha'e ojerokyva hendive. En esta oración, la principal es kuñataĩ ohejarei chupe y la subordinada ojerokyva hendive. La primera tiene sentido, es decir, independencia sintáctica. Mokoiháme guatechapyra. Yvyra añotỹva'ekue hi'áma. La oración principal, yvyra hi'áma. Y la subordinada, añotỹva'ekue. Ñe'ẽjoaju isãsóva ha'e yvyra hi'áma ha poguýva katu ha'e añotỹva'ekue. Mbohapyhapegua tapicha omoñe'ẽva iñarandu. Pépepe ñe'ẽjoaju isãsóva ha'ehína tapicha iñarandu ha pe ñe'ẽjoaju poguýva katu ha'e omoñe'ẽva. Haciendo una traducción al castellano, la oración compuesta subordinada adjetiva cumple la función de un adjetivo, es decir, modifica a un sustantivo. Kuñataĩ ojerokyva hendive ohejarei chupe. La joven que baila con él le abandonó. Yvyra añotỹva'ekue hi'áma. El árbol que cultivé ya da fruto. Tapicha omoñe'ẽva iñarandu. La persona que lee es culta. Entonces, la oración subordinada adjetiva cumple la función de oración, o quiere decir, cumple la función de un adjetivo. Toda esta oración subordinada podemos cambiar por una sola palabra, es decir, con un solo adjetivo, cuando es oración subordinada adjetiva. Mbohapyhapegua ñe'ẽjoajueta ñemohenda ha'ehína ñe'ẽjoajueta poguýva ñe'ẽtejáva. Ñe'ẽjoajuetápe oikóva ñe'ẽtéva moimbaháramo. Ha umíva moimbaha ha'ehína moimbaha opaichagua. Oñanduka mba'éichapa araka'e, moõ, ma'erã ha mba'ére ojehu upe ojehúva. Pépe jaguerekohína péicharamo umi moimbahakuéra ja'éva chupe moimbaha araguáva, moimbaha tendaguáva, moimbaha mba'eregua, moimbaha tekoguáva, oikoramoguáva ha maeraguáva. En castellano,
La oración subordinada adverbial es aquella que hace de complemento circunstancial del verbo en la oración principal, indicando circunstancia de tiempo, lugar, causa, modo, condición y fin. Ko'ág̃a ñahesa'ỹjomíta ko'ã ñe'ẽjoaju tesapynáramo. Rekarupárire ejujey che rendápe. Pe ñe'ẽjoaju isãsóva ha'éhina ejujey che rendápe. Rekarupárire péva ohesauka ñandéve moimbaha araguáva. Che'angekói nog̃uahẽ rupi. Ñe'ẽjoaju isãsóva ha'éhina che'angekói. Ha povyva katu nog̃uahẽ rupi. Moimbaha mba'ereguáva. Complemento circunstancial de causa. Oiméne reheja haguépe. Ñe'ẽjoaju isãsóva ha'e oiméne. Ha ipovyváva katu ha'e reheja haguépe. Complemento circunstancial de lugar. Rejapóta ajerurehaguéicha. Rejapóta péva ha'e ñe'ẽjoaju isãsóva ha ajerurehaguéicha ha'e ipoguýva. Jarekópepe moimbaha tekoguáva. Complemento circunstancial de modo. Aháta nde piári. Nderejúirõ. Ñe'ẽjoaju isãsóva ha'e aháta nde piári. Ha povyva katu ha'e nderejúirõ. Mba'éicharõ ramóva. Pépe jareko complemento circunstancial de condicional. Complemento circunstancial condicional. Aháta nde piári nderejúirõ. No. Implica condición. Ha upe jareko he'i ohohógape opytu'úvo. Ohohógape péva ha'épe ñe'ẽjoaju isãsóva ha opytu'úvo katu ha'épe povyguáva. Omombe'u ñandéve ma'eraguáva. Complemento circunstancial de fin. De esta manera entonces estamos cerrando el análisis de las oraciones compuestas. Para poder hacer un pequeño resumen, tenemos 3 clases de oraciones compuestas. La oración compuesta coordinada conjuntiva, que se divide en copulativa, disyuntiva, adversativa, distributiva y consecutiva. La oración compuesta yuxtapuesta no utiliza nexo, solamente se separa a través de signos de puntuación. La oración compuesta subordinada tenemos también 3. Se clasifica en subordinada sustantiva, subordinada adjetiva y subordinada adverbial. Ya entramos inauguranime, pesáramo ñe'ẽjojoetáva oñemohenda mbohapyhendáicha. Jaguereko pe tenonderã ñe'ẽjoajuetáva ha'éhina ñe'ẽjoajuháva. Péva oñemohendajey ñe'ẽjoajuhaite, ñe'ẽjoajuháva avýva rupi, ñe'ẽjoajuha ombohovakéva rupi, ñe'ẽjoajuha omboja'óva rupi ha ñe'ẽjoajuha apoha rupi. Ha upe jaguerekópe ñe'ẽjoajueta ojykeregua péva katu ndoipurúihína ñe'ẽjoajuha. Ojipuru pépe kytánte ikatu hag̃uáicha oipe'a ojoehegui umi ñe'ẽjoaju. Ha mbohapyhapegua katu jaguerekópe ñe'ẽjoajueta povyguáva. Péva ha'éhína pe oipurujeýva mbohapy ñemohenda. Tenonderã jareko teróva. Péva ikatu oikohína teroñe'ẽramo, ikatu oikohína moimbaha mbohasapyrévaramo, moimbaha mbohasapyre'ỹvaramo. Upe jaguereko ñe'ẽjoajueta terojáva, péva katuete oikohína teromoimbaháramo ha ñe'ẽjoajueta povyguá ñe'ẽtejáva katu péva oikohína ñe'ẽtéva moimbaháramo. Péicha ñemog̃uahẽ hu'ãme kóvako tembiapo ha aha'ãrõ pe iporãmba. Oiméramo ndahechakaporãi ikatu pehai chéve térã katu cherenói ha ñañomongeta ñamysaká porã hag̃ua.
rejuecha jevýpeve